5 pasos para tener tranquilidad financiera. El principio número 1 y la regla más importante es gastar menos de lo que ganas. Número 2, tener un presupuesto. Esto te va a dar dirección y control sobre tu dinero. Número 3, evitar la deuda mala. No caigas en las trampas financieras. Número 4, aumenta tus ingresos. Esto es muy importante si realmente quieres tener riqueza. Y número 5, invierte tus ahorros para multiplicar ese dinero. 5 pasos para tener tranquilidad financiera. El principio número 1 y la regla más importante. 5 pequeños pasos interesantes acerca de lo que estuvimos hablando. ¿Quién sinceramente utilizó la herramienta que les di la semana pasada? Manuel. Los gastos. La herramienta de los gastos y porcentaje de la deuda. ¿Quién lo hizo? ¿Nada más Manuel? A ver, levante su mano sin miedo. Manuel, Hetze, Maite, Gael, Gaby. Ok, ¿ya ve por qué no prospera? Porque no hace caso. ¿Noemí? Bueno, tú ya tenías una antes. Bien, excelente. La clase anterior, si me pones la presentación, Cristian. La clase anterior aprendimos que es necesario reconciliarnos con el dinero. El primer paso para reconciliarnos con el dinero es yo controlar el dinero y no que el dinero me controle a mí. ¿Cómo sé que yo controlo el dinero cuando lo tengo en números negros, como se conoce en contabilidad? O sea, que no me superan lo que debo de lo que estoy generando. Cuando puedo ir a la despensa y comprar mi dinero con lo que traigo. También aprendimos que es necesario identificar cómo estamos invirtiendo nuestro dinero. Cuando sabemos en qué lo estamos gastando, entonces sabemos en dónde está nuestro corazón. No sé si usted recuerda esto, de la forma en la que usted gasta su dinero, que es su tesoro, quiere decir que en ese lugar va a encontrar usted su corazón. También aprendimos que si su corazón está si su dinero está en las deudas, su corazón va a estar en las deudas, porque usted va a estar preocupado por querer pagar lo que debe. Y qué feo es no poder dormir porque decir debo aquí, le debo a Coppel, le debo a Electra, le debo a Liverpool, le debo a la caja, le debo al banco, le debo, y tu corazón completo se encuentra enfocado en eso que debes. Y también, muy importante, aprendimos que Dios no tiene problemas con el dinero. Dios no tiene problemas con que tú tengas dinero. Lo que tiene problema es que ames más el dinero que a Él. Eso es lo que a Dios le genera un conflicto. Esta tercera clase se llama la prueba final del discipulado. Aún nos falta una clase más de finanzas, pero de verdad le animo a que pueda poner en práctica los principios que le estoy enseñando. Igualmente, si usted requiere ayuda, puede acercarse con su servidor. Podemos realizar un análisis de su situación de manera más personal para poder ayudarle a que su corazón se encuentre en el lugar adecuado. A veces le damos demasiado poco valor a la cuestión financiera, y es sumamente importante porque Dios sabe que a medida que nosotros tengamos bien enfocada nuestra economía, muchos de los problemas, muchos de los conflictos, la mayor razón por la que las parejas se divorcian no es por la infidelidad, como podemos creerlo. La mayor parte de los problemas tiene que ver con una cuestión económica. Que yo no quiero dar, que tú das más, que yo doy menos, que yo invierto más, que ya mejor yo me quiero gastar mi dinero en lo que yo quiera.
El dinero es sumamente importante, pero nos han hecho creer que no lo es en nuestra vida. Y sabes, la economía del reino requiere que mantengamos unidas las cuestiones materiales e inmateriales. Cuando tú separas, hablábamos que la cuestión de lo material es malo y lo inmaterial es bueno, no tiene que ver con la idea judeocristiana, sino más bien con el plato grande. ¿Recuerdan ustedes el plato grande? ¿Quién era el plato grande? Platón, ¿ok? Es una idea griega de que el conocimiento, la sabiduría es lo verdaderamente importante y lo material no lo es. Cuando la Biblia no nos habla de eso, la Biblia nos menciona que somos espíritu, alma y cuerpo, y las tres cosas tienen una importancia. La mayoría de nosotros creemos y cantamos: más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. Sí, pero ni te esfuerzas por tener un hogar acá en la tierra, y vivimos en la esperanza: yo algún día voy a tener una casa cuando me vaya al cielo. Y malgastamos las bendiciones que Dios nos da en la tierra porque nuestra esperanza está más allá del sol. Y Dios dice: no, o sea, aprende, sé fiel en lo poco y yo te voy a poner en lo mucho. Pero nos cuesta ser fiel en las riquezas injustas. ¿Cómo Dios nos va a confiar lo verdadero? Si no sabemos manejar el dinero, ¿qué quieres que Dios te dé las cosas grandes, importantes de la vida? Dice Dios: ¿sabes qué? No puedo confiar en ti. Y qué duro realmente es esa palabra. Entonces, cuando separamos ambos conceptos, terminamos por fracturar la economía del reino. Una iglesia que no se reconcilia con su dinero, entonces es una iglesia que no puede establecer el reino de Dios en la tierra. Y esta película que te mencionaba me sorprendía muchísimo cómo te voy a espolear un poco, pero es una iglesia que comienza a adoptar a todos los niños de la región. Sonido de Esperanza, te la recomiendo mucho. Y me hacía reflexionar, y es de lo que te voy a hablar el día de hoy, en realmente la iglesia de Cristo, cómo está invirtiendo sus recursos, en qué los está invirtiendo, en qué estamos trabajando con ellos. Sabes, debemos aprender a trabajar por el reino y no a trabajar por dinero. Y usted me va a decir: ¿cómo, pastor? ¿Voy a trabajar de gratis pensando en trabajar en el reino? No. Es necesario aprender a trabajar para establecer el reino de Dios y no estar con la mentalidad de estar queriendo tener más y más y más dinero. Cuando queremos tener más y más, pero no sabemos dónde invertirlo, no sabemos en qué gastarlo, tristemente invertimos en cualquier bobada. Dice los hombres ricos, los hombres verdaderamente ricos gastan, más bien invierten, no gastan en una marca. Esta me la regalaron, perdónenme, me la pongo, me la regalaron. Pero escucho a Arturo Elías Ayub, yerno de Carlos Slim, que pasó por mi rancho hace días. Ahí llegó, se me nota que hay, o sea, la gente de altura vive en Compostela, ¿no? Y nos visitan la gente. No sé, lo invito a vivir en Compostela, es muy bonito. No se crean, es una broma. Pero Arturo Elías Ayub, yerno de Carlos Slim, dice: yo jamás usaría ropa de marca. Para mí es tirar mi dinero en una marca. ¿Por qué? Porque aparte de que pago por esa ropa, carísima por cierto, dicen en vecinos, le estoy haciendo publicidad a la otra marca. Dice: usted me va a ver en cualquier evento, yo traigo mi camisetita negra, de esas de las lisas completamente, de cuidado con el chucho, o de Fruit de Loom, de lo que sea, mi pantalón de mezclilla, mis tenis X, y así voy a ir, porque yo no gasto en eso.
Dice, la gente que no tiene conocimiento financiero gasta en darle publicidad a otros, gasta miles de pesos. Seguramente usted vio ahora en la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China unos videos donde los chinos decían: esto es lo que cuesta hacer las cosas que ustedes compran a miles de dólares. Una bolsa que usted la compra acá en $2,000, dice, esta cuando mucho te cuesta hacerla 80, $100. Eso es lo que usted realmente tendría que pagar. Pero lo que está pagando, todo de los $100 que le podía costar a los $2,000 que realmente le cuesta, usted está gastando $1,900 por una marca. Y Arturo Elías Ayub dice: yo jamás pagaría por una marca. Jamás pagaría por lucir algo en de una marca que ni siquiera me va a generar a mí un ingreso financiero. Debemos aprender a buscar primeramente el reino, y el dinero viene solo. Cuando yo estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, en ese momento el dinero comienza a llegar solo, porque estoy enfocado, y te estoy hablando de un principio, ya lo hemos visto. Por tanto, busca primero el reino de Dios y lo demás llega añadido. Cuando usted se enfoca en decir: Señor, ¿qué quieres para mi vida? Señor, ¿en qué quieres que trabaje? Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Y servir a Dios no solamente tiene que ver con una iglesia. Servir a Dios tiene que ver en todo lo que yo puedo hacer allá afuera. Y habíamos estado hablando de influencia. Cuando tenemos influencia, tenemos poder, podemos cambiar y establecer el reino de Dios allá afuera. Pero no lo hacemos porque no tenemos poder. Y no tenemos poder en el mundo porque no tenemos dinero. Y no tenemos dinero porque no hemos encontrado la fuente de la riqueza, que es la creatividad que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. La semana pasada fueron poquitos los que dijeron: ¿sabes qué? Mira, Dios me dio esto y empecé a trabajar. Me llamó muchísimo la atención Charo. Si usted recuerda el testimonio de Charo, vi un montón de cubetas viejas, me puse a limpiarlas, las vendí, y hoy en día tengo un negocio nuevo, ya vendo cubetas. ¿Cuántas cosas hay en tu casa que podías hacer? Pero tenemos tan atrofiado el cerebro por las redes sociales que ya no nos da la creatividad para hacer nada. Hay dos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el trabajo que vamos a desempeñar. La siguiente, por favor. El primero es que lo que vaya a hacer debe ser para la gloria de Dios. Lo que vaya a hacer en este mundo, tengo que hacerlo pensando en darle la gloria a Dios. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2 es: mis capacidades, mis dones y talentos deben estar enfocados en eso que voy a hacer. Si usted está trabajando en algo en lo que sus capacidades, sus dones y talentos no están involucrados, se va a convertir en algo tedioso tarde o temprano para su vida. Y va usted a estar frustrado porque dice: tanto estudiar, tanto prepararme para estar en X lugar que yo no quería estar. Pero cuando se alinean esos dos conceptos, cuando lo que yo hago lo voy a hacer para la gloria de Dios, pero en eso están implícitos mis dones y talentos, entonces puede ser una bomba. Cuando yo pienso en Betel, perdóneme la expresión, espero no ofenderlo, yo lo veo a Betel como mi empresa. Aunque yo sé que es de Dios, pero es lo que Dios me ha permitido a mí crear. Y yo pongo mi pasión, mis conocimientos, lo que he aprendido, y digo: yo quiero que Betel crezca, porque Betel es mi reflejo como empresario.
Y lo he platicado cuando hago mi tesis de maestría, hablo acerca de las habilidades para negociar de Jesús en el capítulo 4 de Juan. Y uno de los sinodales me pregunta: entonces, ¿tú crees que la iglesia es un negocio? Y yo le dije: sí. Porque en una iglesia se invierte en tiempo, dinero y recursos, pero la ganancia son las almas. Que era algo de lo que te comentaba, Fer. ¿Qué es lo que estás buscando en tu proyecto? ¿Quieres ganar almas? Vas a invertir tiempo, dinero y recursos para ganar almas, pero tu ganancia son las almas. ¿Me explico? Y Betel así está enfocado. Queremos ganar almas, queremos que más personas conozcan a Jesús, queremos volvernos un semillero de gente que esté sirviendo a Dios en los dones, capacidades y talentos que Dios nos ha dado, en los cuales yo estoy transmitiendo a gente que está conmigo, y deseo que ellos puedan tomar esa visión y encaminar. Betel siempre ha sido un semillero de ministros de alabanza. ¿Por qué crees? ¿Porque se invirtió? No, porque mis capacidades, dones y talentos están metidos en Betel. Mi esencia como persona en este proyecto que Dios ha puesto en mi corazón está implícito, y como tanto mi esposa como yo tenemos ese enfoque, nos hemos convertido en eso para la sociedad y no queremos que se pierda. Por eso es que insistimos a nuestros hijos: levántense, un semillero de artes. En el campamento me sorprendió. Digo: wow, qué padre que pudiéramos estar haciendo este tipo de obras de manera constante, sabiendo el talento que tenemos, pero no lo ponemos en práctica. Si te das cuenta, a veces dices: ¿cómo puedo servir a Dios? Hay muchas formas, y en el campamento lo descubrimos. Puedo servir a Dios con una compañía de actuación donde voy y hablo acerca de Él. Y mis capacidades, dones y talentos están enfocados en dar gloria a Dios, no en conseguir más dinero. Y ese es un adelanto de lo que vamos a estar viendo en la clase siguiente. Dicen que el que hace lo que le gusta nunca vuelve a trabajar. Cuando estamos en el lugar adecuado, podremos contrarrestar la obra del enemigo en esta tierra. Cuando una persona trabaja en el lugar donde le da gloria a Dios con lo que hace, y sus capacidades, dones y talentos están enfocados en eso, esa persona se convierte en alguien que realmente está luchando en contra del enemigo. Creemos que luchamos contra el enemigo. Rambo saca la metralla, Rambo saca la metralla, y orando. Y no, hermano, aquí vamos a estar orando. Y sí es bueno orar. No digo que no, excelente, bendigo a quienes oran. Pero cada uno de nosotros, aunque no tengamos estar orando y orando, porque no todos lo tenemos de la misma manera, no todos somos, ¿cómo se me fue la palabra? Raquel, ayúdame. Intercesores. Pero tú puedes convertirte en un arma de parte de Dios para el enemigo cuando allá afuera en tu trabajo te conviertes en alguien que lo que hace le da la gloria a Dios. Y te paras en un escenario y dices: todo lo que yo soy, todo lo que he logrado es por honra y gloria de Dios. ¡Pum! Un impacto. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver a Yuri cuando canta la de Un viaje largo, que empieza a hablar acerca de por qué adoptó a su hija. Les recomiendo muchísimo el video. Yo, la verdad, hay una mujer clave en el mundo artístico que seguramente usted ni la ha oído mencionar: María del Sol. ¿Recuerda usted a María del Sol? María del Sol, una cantante, pero una gracia ha tenido María del Sol, que aunque ella no es la mujer más famosa, le ha compartido a muchos en ese ámbito. Una de ellas es Yuri.
Y para mí Yuri es una de las cristianas que admiro muchísimo, porque son de los pocos que ahí arriba se atreve a tomar esas palabras, esos lugares, y lo más importante es que la gente la escucha. Cuando ella ve este video, cuando ella empieza a hablar de la adopción, todo el viejal ahí chille y chille. Y te das cuenta, cuando alguien tiene la influencia y el poder y tiene los espacios ahí y comienza a hablar de esa manera, el corazón de muchos es tocado. Dios quiera tuviéramos miles, millones de Yuris cristianas en los ámbitos, pero como lo decíamos, le hemos puesto todo que es del diablo. Y lo más triste es que en vez de nosotros cambiar los ambientes donde nos encontramos, en vez de nosotros ser influencia para el mundo termina siendo influencia. Y eso es lo peligroso. Cuando queremos entrar a esos mundos, terminamos, en vez de que ellos se parezcan a nosotros terminamos pareciéndonos a ellos. ¿Por qué? Porque no entendemos cuál es nuestra verdadera función, porque separamos lo material de lo inmaterial. Porque en nuestra cabeza decimos, esto es de Dios porque está en la iglesia, y esto no es de Dios porque no está en la iglesia. Y hoy en día ese es el problema de que la iglesia cristiana no tenga poder, no sea influyente en la sociedad. Porque no somos nadie allá afuera. Perdóneme. En el reino de Dios podemos ser reconocidos, pero allá afuera nadie nos conoce. Allá afuera nadie sabe quiénes somos. Allá afuera no transformamos nada. Allá afuera no somos los mejores alumnos de nuestra clase. Allá afuera no iniciamos ningún tipo de proyecto. Al contrario, nos mezclamos entre ellos y parece que ni cristianos fuéramos. Tristemente, y esto el Señor lo ponía en mi corazón, tristemente queremos imitar el cristianismo de Estados Unidos. Ahorita hay una influencia tremenda que queremos imitar el cristianismo de Estados Unidos. Algún día eso fue bueno, hoy en día no lo es, en la mayoría de los casos. Allá en Estados Unidos cualquiera se dice que es cristiano. Ser cristiano allá es como ser católico acá. Digo que soy católico, pero ni voy a misa, ni acudo, nada más porque es la fe de mi familia. Y allá es ser cristiano, cualquier chango dice que es cristiano allá. Y eso mismo se ha mezclado en nosotros. Vivimos en pecado, andamos con una persona casada, tenemos doble moral, los novios se meten con los otros con su novio sin estar casados, fumamos, tomamos, nos drogamos, ¿sí? Y decimos que somos cristianos. Perdimos ya ese deseo por una santidad, esa búsqueda de decir, Señor, yo quiero ser diferente. Muy pocas diferencias entre un cristiano, y tristemente eso es lo que estamos queriendo imitar del mundo. ¿Realmente te diferencias en algo? ¿Te diferencias en el hospital que dicen, mira, ella tiene algo distinto? O te vuelas con los doctores también, como la mayoría de las enfermeras, ¿no? Ajá. Yo estoy en ese ambiente y yo les digo, para mí de los ambientes más nocivos y tóxicos son los de un hospital, ¿no? Porque en los hospitales ahí todos se enamoran de todos, pasan demasiadas horas juntos y sí se suelen dar mucho esos casos, ¿no? Entonces, como cristianos vivimos en una vida doble, donde dentro del ambiente cristiano nos comportamos de una manera y afuera nos comportamos de otra, hasta que la forma de afuera termina por consumirnos de adentro y nos alejamos. Es triste, pero es cierto.
Tendríamos que empezar por corregir cosas que están pasando en nuestra vida. Un cristiano que no está luchando todos los días por parecerse más a Jesús, y decíamos, es simplemente un cristiano, no es un discípulo. Si allá afuera voy y miento la madre, y aquí, si afuera mientas la madre, miéntala adentro también. Prefiero que no seas hipócrita, de veras, porque somos groseros afuera y adentro queremos dárnosla de santos, ¿no? Y todo esto se da porque como iglesia no entendemos que lo de afuera opera con lo de adentro, que es lo mismo, que somos uno, que establecemos el reino de Dios afuera como lo establecemos adentro. Así es de que, hermano, no sea hipócrita. No sea hipócrita. El profeta Daniel entendió a la perfección que su trabajo no era en un reino natural. Su trabajo estaba en el reino de Dios. En ese proceso, en el proceso en que el profeta Daniel servía a Dios, trabajaba estableciendo el reino de Dios dentro de 2 imperios y 4 reinados. Llegaron los babilónicos, los conquistaron los persas, y Daniel se mantuvo dentro de las esferas de poder. Yo no sé si haya existido una historia igual en cualquier parte del mundo como la del profeta Daniel, porque cuando un imperio conquista al otro, arrasa y dice, no quiero a nadie del anterior. Pero el profeta Daniel se mantuvo durante 4 reinados en el imperio de los babilónicos y en el imperio de los persas. ¿Sabes por qué? Porque él decidió que nunca se iba a contaminar. Aunque yo trabajo para el reino natural, aunque yo estoy aparentemente trabajando para el reino natural, mi mentalidad, mis dones, mis talentos, la capacidad que Dios me ha dado para identificar sueños, que fue su arma, yo la pongo en mi servicio a Dios. Y cada vez que era requerido, Daniel decía, rey, no soy yo, es Dios quien me revela cada uno de los sueños. Y Daniel se mantuvo ahí porque entendió esa parte. La pregunta es, ¿tú lo entiendes? ¿Lo entendemos? Y créeme, esta palabra a mí me está retando tremendamente cuando yo también estoy haciendo ajustes y digo, creo que no andamos tan bien como creemos. Dios necesita Leti, y Dios está buscando a una gente del reino de Dios en Natural Swift, se llama, ahí en los jitomatitos. Si Dios te puso ahí, no es porque es tu forma de obtener dinero, es porque Dios necesita una persona de autoridad que entienda el reino de los cielos y lo establezca en ese lugar. Tú eres la profeta Daniel que Natural Swift necesita. ¿Sí te das cuenta? El Secán, Karina, no es el lugar donde te tocó trabajar porque no hay chamba de comunicólogo. Si Dios te permitió llegar a ese lugar es porque necesita un agente del reino de Dios en ese lugar. Una persona que no se contamine y que ponga sus dones y talentos al servicio de Dios en ese lugar. Pero no lo vemos así. Aún en los estudiantes, Analú, Dios necesita que tú te conviertas en el agente de Dios en el CETIS. La pregunta es, ¿eres diferente a todos los muchachos que están en el CETIS? ¿Has decidido no contaminarte de lo que está pasando ahí? Ese es el punto y no lo entendemos. Lo mismo acá, chicos. ¿Estamos marcando una diferencia en el CETIS? ¿Por qué se nos conoce en el CETIS? ¿Por qué se nos conoce en los medios? ¿Por qué se nos conoce en el trabajo?
Uno de los halagos más grandes que yo he recibido laboralmente fue cuando trabajaba en la Caja Popular. ¿Es de hoy el agua? ¿Sí? Gracias. Sí, no pregunto porque no me gusta compartir con las cucarachas. Somos nosotros los que marcamos esa diferencia en donde estemos. Y si no lo estamos haciendo, entonces Satanás nos está ganando la batalla. Ponme la última diapositiva en la que quedamos. A medida que Satanás nos tiene haciendo algo que solo nos mantiene ocupados en la añadidura, nos está ganando la batalla. A través del dinero, Satanás te controla porque lo único que te tiene haciendo es sobreviviendo para el siguiente día. Si Dios nos puso en realidad virtual, no nos puso para pagar la anualidad del TEC. No nos puso para pagar el examen de la UAN. Es decir, Dios, porque tú permitiste que el día de hoy esté yo trabajando en realidad virtual, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo demuestre en este lugar? Que digan, wow, qué buen trabajador. En el lapso que te toque estar en ese lugar, a los dos que trabajan ahí. Y te decía, uno de los mayores halagos que me han dado en el trabajo es, y era más como una cuestión de queja, un amigo que era el de recursos humanos, cuando yo salgo de la Caja Popular, me dice, me dio gusto que te salieras. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque cuando te movieron del lugar, te movieron engañado. Te dijeron que te iban a dar la sugerencia, pero no era cierto. Por lo único que te movieron es porque ellos saben que donde quiera que tú vas hay un buen equipo de trabajo. Y no te iban a dar la sugerencia, nada más te querían llevar para que corrigieras lo que estaba pasando en la sucursal. Y dije, wow, qué padre. Qué padre que me consideren alguien que mantiene un buen ambiente de trabajo. Creo que eso fue más valioso que la sugerencia. Y te decía, Satanás tiene victoria sobre el pueblo de Dios a medida que no entendemos que necesitamos tener poder e influencia. Mientras nos tenga trabajando como burritos moliendo. No sé si usted conozca, anteriormente el trigo se molía, amarraban un burro en una piedra y el burrito daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas moliendo el trigo. Y Satanás así nos tiene muchos de nosotros, haciendo cosas que no nos gustan simplemente porque ocupamos dinero. Y hace tiempo que Dios nos pidió que saliéramos de ese lugar, pero ahí estamos, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. O a veces estamos en el lugar adecuado, pero no entendemos de qué se trata el asunto. Y sabes, no hay otra cosa en la que la iglesia se parezca más al mundo que en cómo manejamos las finanzas. ¿Por qué? Porque nomás estamos pensando en tener dinero para comprar. ¿Y para qué trabajas? ¿Para qué estudias? Para trabajar. ¿Y para qué quieres trabajar? Para tener dinero. ¿Y para qué quieres tener dinero? Para comprar. Y ese es nuestro círculo. ¿No? Trabajo, tengo dinero, compro. Trabajo, tengo dinero, compro. Trabajo, tengo dinero, compro. Tengo mi casa llena de un montón de tilichis que no necesito. Pero ahí estoy como burrito. En el mismo y el mismo y el mismo círculo. Nos endeudamos. Nos cuesta aportar para la iglesia y el reino de Dios en general. Nos parecemos al joven rico.
Somos personas aparentemente buenas, morales, pero tenemos una atadura en el área económica. Alguna gente la tiene para bien, ¿no? Que tiene mucho y no le gusta dar. Pero hay otros peor, que están jodidos, atrapados en el círculo de las deudas, todo para la tarjeta. Y ahí estamos en ese círculo. Y también a eso los tiene Satanás controlados. El cristiano tiene la responsabilidad de ser representante de Dios en la tierra, como productor, creador y sustentador. Y sabes, yo sé que este es un tema bastante trillado dentro de las iglesias. A mí no me gusta hablar acerca de lo que damos en la iglesia. Hay tanta información en redes, ahorita tanto que circula, que si tenemos que dar el diezmo, que si no lo tenemos que dar, que si es de la ley, que si es de esto. Y de verdad, yo veo a toda esa gente que se la pasa critique eso, gente tacaña que no invierte en el reino de Dios, que siempre está preocupada por no querer desprenderse de algo y está atrapado en la cuestión financiera. Yo nunca he visto, en serio, nunca he visto en mi vida a una persona dadora quejarse del diezmo. De veras, no conozco a ninguna. ¿Será que yo viví un ejemplo en mi casa? Tanto mi papá como mi mamá tratándose del reino de Dios, lo que fuera. No se limitaban a 10%. En mi casa yo no vi ese ejemplo. Y como papás influimos mucho. Cuando somos tacaños, como papás, nuestros hijos van a ser tacañitos. Yo vi a mi papá invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Hay iglesias en Compostela que cuando yo llego, yo digo, mi papá estuvo ahí. Yo con mi papá aprendí que no quería ser albañil. Me bastó un colado para saber que yo no quería ser albañil. Porque mi papá nos dijo, vámonos, a mí y al que trabajaba ahí en el negocio, nos vamos a ir porque vamos a ir a echar un colado a la iglesia. Prepárense. Duré con temperatura como 2-3 días después de echar el colado. Pero mi papá jamás escatimó ni su tiempo, ni su dinero, ni su esfuerzo por la obra de Dios. Mi mamá no se diga. Yo sé que muchos de aquí de alguna u otra forma han sido bendecidos por la aportación de mi mamá. Si alguien aportó económicamente para levantar este lugar, es esa señora que está arriba. Y te lo digo porque no está, porque no le gusta que yo diga esto. Si alguien aporta, yo he crecido con ese ejemplo. Así es de que a mí decir doy el 10%, es decir, híjole, no es nada. Y sabes, mi mamá no viene de una familia prominente. Mi mamá quedó huérfana a los 12 años. Se crió vendiendo atole de coco, palomitas, criando puercos, mi abuela matándolos, llevándolos a vender. Todo lo que mi mamá construyó financieramente ha sido de ella para adelante. ¿Y sabes por qué Dios la bendice? Tremendamente. ¿Sabes por qué Dios la bendice? Porque mi mamá no tiene problemas. Cuando hay que dar, da. Y yo he crecido en mi casa con ese ejemplo.
Personalmente, y siempre te lo he compartido de esta manera, entiendo que en el diezmo hay una disciplina. Cuando a mí me llega mi cheque y tú sabes que yo no te pido nada. A mí no me gusta pedir. Quizás una de las cosas malas que he aprendido en mi casa también. Mis papás jamás le pedían a nadie. Si había que obtener algo, trabajaban por ello. No digo que esté bien, eso hasta cierto punto en mi vida se ha convertido en un conflicto, ¿no? De repente, en algunos casos. Pero cuando llega mi dinero, yo digo, ¿sabes qué, Dios? De lo que tú me has bendecido, yo voy a honrar tu reino, porque yo entiendo que a través de mis finanzas se va a establecer el reino de Dios en la tierra. Y cuando yo también invierto en mis pastores, digo, Señor, lo que tú estás haciendo, yo sé que eso es buena tierra, porque yo siembro en gente que está invirtiendo en el reino de Dios. Y te digo, no lo hago por pedirte nada. Si tú lo quieres dar es tu problema, yo te lo enseño. Es una verdad que yo vivo. A mí nadie me obliga a hacerlo. Que si la Biblia nos obliga a dar o no dar el diezmo, a mí no me importa. Yo lo hago por disciplina personal. Porque entiendo que soy responsable en esta tierra de que la obra de Dios permanezca. Yo no podría estar tranquilo sabiendo que yo tengo en abundancia y la gente que me cuida esté pasando necesidad. Qué mediocre sería. Y aún así entiendo que la gente que me cuida no pasa necesidad, pero yo quiero que tengan y tengan en abundancia. ¿Me explico? ¿Me explico de qué se trata esta cosa? Y hay gente que dice, no, es que en el Nuevo Testamento no daban diezmo. No es cierto, pero en el Nuevo Testamento dice que la gente vendía sus casas, tenía todo lo que tenía y lo ponía al pie de los discípulos. Y no te estoy diciendo que lo hagas, ojo, aclaro. Simplemente te estoy diciendo que mucha gente se confunde en esa parte y dice, no, es que nadie nos obliga. Nadie te obliga, a mí tampoco me obligan a hacerlo. No me ponen una pistola y me dicen, saca el 10% de tu cuenta y transfiérelo. No, nadie me obliga, nadie me ha obligado. Durante todos los años que yo he invertido en el reino de Dios, nadie me ha obligado, lo hago porque yo quiero hacerlo. Y una vez me dijo una persona también, es que lo estás haciendo mal. Si realmente quieres apegarte a la ley, estos hermanos de los Reformation, así, no quiero poner tantos nombres, pero si realmente quieres dar el diezmo, eran 3 diezmos los que se daban, o sea, el 30%. Es cierto. El diezmo levítico, que era el que se entregaba a los sacerdotes. Número 2, el diezmo para los pobres, el 10%, donde había un fondo que era exclusivamente para la gente pobre, 10% de los ingresos, y el otro es un 10% que era para los fondos del templo, los fondos de la nación. El pueblo de Israel es un pueblo tan próspero porque es tan disciplinado en la forma que maneja sus finanzas, que tiene un fondo exclusivo. Y con ese fondo ellos han hecho obras impresionantes, como hacer reverdecer el desierto de Israel. Es cierto, no es un diezmo, son 3. Si lo quieres dar de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Y sabes, personalmente estoy adaptando mis finanzas para llegar a este camino. Hoy en día lo que ingresa en la iglesia ya se está trabajando así. Hay un diezmo que es para el diezmo levítico, para las personas que me están cuidando, mis autoridades, el diezmo para la obra social y el diezmo para futuros proyectos. ¿Sí? Ya lo estamos manejando de esa manera. Y digo,
si desde hace tiempo lo hubiera hecho de esa forma, híjole, qué influyentes seríamos como iglesia. Imagínate lo que lograríamos si cada uno de nosotros aportara el 10% para hacer afuera obra social. Imagínate qué influyentes seríamos llegando a un lugar y diciendo: vamos a amueblar una casa, vamos a darle de comer a todo esto, vamos a invertir en un orfanato. Pero ahí andamos, no nos ajusta ni para el arroz de la casa. Y usted me puede decir: es que no me alcanza, pastor. Y ahora sí se vuelve como el huevo y la gallina. No me alcanza porque no me sé administrar, o no me alcanza porque gano poquito. Y si gano poquito, ¿por qué no estoy pensando en otras fuentes de ingreso? ¿Sí te das cuenta? ¿Han escuchado a Dante Gebel alguna vez? ¿Sí? La iglesia de Dante Gebel, River Church, en Los Ángeles, es sumamente influyente porque han decidido invertir mucho en obra social. Ellos llegan a un lugar, identifican a una persona con necesidad, compran un terreno, le construyen la casa, le ponen un negocio y le entregan las llaves. Y le dicen: ¿sabes qué? A partir de este momento no solamente tienes un techo, ya tienes un negocio también. Y aquí en Tepic, ¿qué hacemos la iglesia? Ay, hermano, pagando deudas, es que debemos tanto. Realmente son pocas las iglesias que tienen un enfoque y un manejo financiero adecuado. No por nada La Fuente ha crecido, criticamos mucho a La Fuente. La Fuente tiene a Casa Nana, que es un orfanatorio. ¿Qué tenemos en Betel? Deudas, hermano. No, es que si usted supiera el diezmo, no me alcanza para dar el diezmo, ¿cómo cree? No, 3 diezmos, no, este pastor está loco, si uno no puedo dar. 3. Me explico, pero si entendiéramos y trabajáramos para más y más y más, y el dinero, nosotros controláramos el dinero, darnos sería un problema. Y el punto es que el dinero nos controla a nosotros. Hay rachas, sí, y ahorita vamos a ir hablando acerca de eso mismo que te estoy comentando, ¿no? Y como te decía, o sea, yo estoy trabajando en ordenar también mis finanzas como lo estás haciendo tú. Como te decía, no es lo mismo que alguien que gana 2,000 pesos a la semana tenga que vivir con esos 2,000 a alguien que gana 100,000 pesos a la semana, 100,000 pesos al mes. Pero cuando el dinero nos controla a nosotros, tú puedes ganar 100,000 y gastar 100,000 y decir: no me alcanza para dar a la iglesia. Pero ganas 100,000, es que no me alcanza. ¿Por qué? Pues porque el dinero me controla a mí. Así como conozco gente que gana 2,000 e invierte en la iglesia y dices: ¿cómo le haces? Pues porque el dinero no me controla a mí, sino yo controlo el dinero. Y sabes, el pastor Daniel tiene algo que estaba leyendo en uno de sus libros más recientes, y habla de los 3 niveles de la vida financiera de la iglesia. Y hay 3 niveles en los que la mayoría de nosotros en la que Dios quisiera que pasáramos, pero la mayoría de nosotros nos quedamos con la mentalidad del primero. Y estos son, está el cuadro, por favor, ¿sí? Te lo voy a ir explicando, allá también está explicado en la diapositiva. El primero es lo indispensable. Esta lección el pueblo de Israel la aprendió en el desierto. Es aprender a confiar en Dios en 24 horas. La mayoría de nosotros quisiéramos que Dios nos diera en abundancia y tener siempre en abundancia y nunca pensar
en lo que va a suceder el día de mañana. Pero Dios muchas veces tiene que trabajar con nosotros. Y tiene que decir, tienes que confiar en mí por 24 horas. ¿Qué le pasaba al maná? No servía para el día siguiente. Tenías que esperar el maná de cada día. Cuando Jesús ora, ¿cómo ora? Danos nuestro pan de cada... Señor, dame el pan de aquí a todo el año, por favor. Y así queremos ser con Dios, ¿no? Y Dios dice, no, primero te voy a enseñar que debes de aprender a confiar en mí en lo indispensable. Hay un milagro que pasamos por alto que ocurrió en el desierto. O no lo dimensionamos en el milagro tan grande que fue. El maná aparecía todos los días. Bueno, el maná caía todos los días. De hecho, hace poco estaba viendo también un documental que estaban hablando acerca de Sodoma y Gomorra. Y dicen que la mayor parte, todo el azufre que se encuentra en la tierra, cuando lo extraen, está al 50% de pureza. Pero el azufre que es extraído de donde estuvo Sodoma y Gomorra se encuentra a un 98.5 de pureza. Es el único lugar sobre la faz de la tierra donde el azufre se encuentra a un 98.5% de pureza. ¿Y sabes qué dice el científico? Este azufre, del único lugar donde pudo haber venido, es del cielo, porque en la tierra no se encuentra azufre de esa manera. Yo me quedé así de que, ¿what? Que a veces no creemos lo que dice la palabra. Y sabes, el milagro que experimentó el pueblo de Israel es que sus vestidos nunca se desgastaron. Usted seguramente ha leído esto. Pero no solamente fue que no se desgastaron, sino que sus vestidos crecieron con ellos. Ropa de niño se convirtió en ropa de adulto, y es un milagro que pasamos por alto. Llegaron niños, salieron jóvenes, y dice que su ropa nunca se gastó. Yo no me imagino andando con los calzoncitos de niño de señores, ¿no? O sea, pues ya no te quedan, todavía aguantan. Ocurrió un milagro de parte de Dios en el desierto, y Dios enseñó a su pueblo a vivir en lo indispensable. Hay dos lecciones que aprendemos en lo indispensable, que es confiar siempre y agradecer en todo. Nunca pasaremos de la etapa de lo indispensable a la siguiente etapa si no aprendemos a confiar en Dios, a confiar en quien va a suplir nuestras necesidades y agradecer en todo lo que Dios nos da. Porque es fácil agradecer cuando hay abundancia, pero cuando no hay tal, ahí es donde se convierte en difícil agradecer a Dios. Y Dios nos lleva de repente por etapas donde tenemos que vivir con lo indispensable y decir, no sé qué voy a comer mañana, pero bueno, el día de hoy se suplió la necesidad. Dios fue su proveedor fiel. Les dio todo lo que necesitaban, y justamente el maná del viernes es el único que ajustó para el sábado. Ese sí duraba 2 días, porque Dios les dijo, no junten el sábado, junten doble el viernes, y el sábado va a haber alimento. Tuvieron que aprender a recibir. Durante la etapa de lo indispensable, Dios nos enseña a recibir, porque hay gente que no sabemos recibir. Sabemos dar, pero no sabemos recibir. Puede sonar raro, pero es más común de lo que te imaginas. No lo hicieron en abundancia, sino lo justo. Y sabes, muchos cristianos son probados en lo poco. Lo que llamamos escasez es lo poco, pero no pasamos la prueba.
Cuando tenemos en abundancia, sí sembramos en la obra de Dios. Y cuando no tenemos en abundancia, ahí ya no damos. ¿Y qué está haciendo Dios? Está probando nuestro corazón. Cuando las finanzas no nos alcanzan y decir, Señor, tengo que sembrar en tu reino. Bueno, Señor, préstamelo. Y Dios dice, híjole, no pasaste la prueba de lo indispensable. ¿Quiere otro día de lo indispensable, mijo? ¿Quiere otra temporada de lo indispensable? Pero cuando tú te mantienes fiel en esa etapa y dices, Señor, yo sé que en estos momentos estoy batallando, pero aquí está. Y reitero, no te estoy pidiendo nada. Si no quiero que lo veas de esa manera, rompe con ese esquema en tu mente. No te estoy pidiendo nada. Creo que si hasta ahora Dios ha confiado en mí y no es falta de humildad, es porque creo que ahí más o menos se han administrado las cosas. Y es uno de mis mayores luchas en la cuestión económica con Dios, decir, Dios, yo quiero que todo lo que me des administrarlo sabiamente. Y tengo un conflicto enorme con mi cabeza todos los días por esa parte. No te estoy pidiendo, te estoy enseñando principios que nos dice la palabra. Y algo es cierto, la mayoría de nosotros nunca hemos pasado por un proceso de lo indispensable. La mayoría, a lo mejor algunos sí. La siguiente etapa es el nivel de lo suficiente. En el primer nivel, lo que hago, recibo, el área de mi vida es mi necesidad, lo que ocupo, lo más básico, suplirlo. Dios quiere que yo agradezca con lo que tengo. El pecado que debo evitar es la desconfianza. Señor, si invierto en tu obra, a lo mejor mañana no tengo. ¿Cómo lo obtengo? En un trabajo básico. Lo que debo dar, el 10%, lo que me mueve, el honor. Y de ahí pasamos a la etapa de lo suficiente. Lo suficiente es donde tenemos más de lo que necesitamos. La mayoría de los mexicanos, usted y yo, vivimos en la etapa de lo suficiente. Hay tres cosas que miden que tú estés en esta etapa. Tres cosas. Si en tu casa tienes estas tres cosas, vives en el área de lo suficiente: alacena, closet y refrigerador. Si tú tienes alacena, closet y refrigerador, no vives en la etapa de lo indispensable. Porque estos tres artefactos fueron creados para guardar el excedente. Si tienes ropa que te puedes poner mañana, entonces no estás en la etapa de lo indispensable, en la cuestión de ropa. Si tienes una alacena, entonces tienes alimento guardado. Si tienes un refrigerador, tienes alimento guardado para el día de mañana. Entonces, no digas, ay Señor, yo estoy en lo indispensable, ayúdame. No es cierto. Si tienes estas tres cosas, no estás en la etapa de lo indispensable. ¿Alguien aquí le ha tocado alguna vez vivir de a tiro en lo indispensable? ¿Sí? ¿Ok? Yo conozco ahí una historia cuando mis suegros llegaron aquí a Tepic y no teníamos nada para comer. Nos regalaron lentejas. Después otro milagro donde llegan al cajero y resulta que no tenían dinero en la tarjeta. Meten la tarjeta, tiene dinero y pagan la despensa. ¿Cómo? Dios sabe cómo lo hizo. Pero sí hay etapas donde estamos, donde Dios nos lleva a esos puntos, donde algo pasa y lo vemos como algo malo y dice, lo que yo estoy trabajando contigo es que confíes en mí y me agradezcas siempre. En la etapa de lo suficiente tenemos estas tres cosas para guardar el excedente y tendríamos que estar gozosos con lo que tenemos. Si ya de por sí tendríamos que estar gozosos en lo indispensable,
Tendríamos que tener mucho más gozo viviendo en lo suficiente. ¿Todos en este momento estamos en lo suficiente? ¿Al menos? ¿Sí? Ok. No tendría que brotar queja de nuestra boca. Nomás agua si tienes deudas, porque hay veces que con las deudas debes hasta lo que traes puesto, la cama donde duermes, y la Biblia nos enseña eso, que tengamos mucho cuidado porque pueden llegar y hasta quitarnos el colchón, porque nuestras deudas superan por mucho nuestras inversiones. A lo mejor tú puedes estar sin saberlo, viviendo en una mentira donde crees que estás en lo suficiente, pero estás lo indispensable para abajo, ¿no? Porque todo lo debes. Y sabes, cuando estamos en la etapa de lo suficiente, no manejamos correctamente nuestras finanzas porque no estamos gozosos con lo que tenemos. La comercialización nos ha hecho que querramos más y más y más y más y más y más de cosas que no necesitamos. Llévate estos 5 atunes. ¿Para qué compras 2 si te puedes llevar 5? Y dices, ¿me voy a comer 5 en la semana? No, pero yo me llevo 5 porque quiero gastar ese dinero en 5. Y yo como comerciante normalmente en estas ofertas pienso mucho, porque digo, voy a gastar 100 pesos en un producto, pero si esos 100 pesos yo los invierto en un guarache, yo vendo guaraches, a lo mejor esos guaraches los voy a vender y me van a generar una ganancia. Entonces digo, ¿qué me conviene más? ¿Comprar los 5 paquetes de atún o comprar un par de guaraches? Pues compro un atún, que me voy a comer un atún, y lo demás, un par de guaraches. A la semana, 2 semanas, 3 semanas tengo una ganancia de ese guarache y me compro otro atún. ¿Sí me explico? Más o menos cómo está este rollo. En el nivel de lo suficiente, la enseñanza es aprender a compartir. Compartir excedentes es la segunda prueba que le demostramos al Padre que nos estamos convirtiendo en personas financieramente confiables. Dios puede confiar en ti en el área financiera cuando aprendes a compartir tus excedentes. ¿Qué son tus excedentes? Lo que ganas más allá de lo que necesitas. La lección de lo suficiente al pueblo de Israel, Dios se las quiso enseñar cuando salen de Egipto. ¿Qué sucedió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Qué hicieron los egipcios? Los bendijeron. Váyanse, llévense alhajas, llévense todo, pero ya váyanse, por favor. Váyanse, ya una ofrenda, váyanse de aquí, no los queremos. ¿Y sabes qué es lo más triste? ¿Qué hizo el pueblo de Dios con eso que los egipcios les dieron? Un becerro, y lo adoraron. Y sabes, tristemente para nosotros no ha cambiado la cosa. ¿Qué hacemos con lo que tenemos de más? Hacemos becerros y los adoramos. Es que yo quiero traer el iPhone 16, o sea, 34,000 pesos me cuesta, 36,000 pesos, pero yo quiero traer un iPhone 16. No traen saldo, pero traigo un iPhone 16, ¿no? No tengo carro, no tengo moto, pero traigo un iPhone 16. Ando en el autobús, pero con iPhone 16. Dices, hay un problema. El mundo nos crea becerros e invertimos nuestro excedente en esos becerros. Es que quiero traer la camisa marca Julana, quiero traer esta marca Sutana. Y dices, híjole, ¿en dónde está tu tesoro? En los becerros, en aquello que tú adoras, que quieres tener, que te genera un placer tener las cosas que realmente no necesitas. Y eso no te lo estoy diciendo nomás a ti, también me lo digo a mí, ¿no? O sea, hay cosas que de repente uno crea sus becerros en que quiero traer ciertas cosas, ¿no?
De repente Hetze me regaña porque me dice, cómprate algo que realmente te guste. Y yo hasta en eso, lo que yo compro normalmente lo compro en oferta. Así soy, perdónenme. Usted puede decir, ay, el pastor se compró unos tenis. Ni se imagina cuánto me costaron los tenis. Le aseguro que aunque miden el doble de los suyos, me costaron menos de la mitad. En buena onda. Seré muy tacaño en eso, perdóneme, no sé, pero digo, si voy a comprar algo, quiero sentir la satisfacción de que lo compré en buen precio y que me va a dar una utilidad. ¿Sabe? Normalmente no compro ropa. Cada año me compro 3, 4 pantalones de mezclilla, camisas negras. Quienes me conocen en el día a día saben que ando con playeritas negras. Y lo que compro un poquito más son tenis, que es como lo que me gusta. De veras, la ropa normalmente uso ropa que me han regalado. Las playeras, las camisas, difícilmente compro ropa de ese tipo. Perdóneme, así soy. No le digo que sea como yo. Si a usted le gusta comprar, compre, a sus finanzas le avisa, pero así es la forma en la que me manejo yo, ¿sale? Si la riqueza excedente que Dios te da la utilizas para comprar becerros, pues Dios no te va a dar más, ¿no? Tristemente. En el nivel de lo suficiente, ¿qué es lo que hago? Comparto. ¿Qué área de mi vida? Mi deseo. En el nivel de lo suficiente ya no compro solo lo que necesito, compro lo que deseo. ¿Sí? No como arroz, que es para lo único que me alcanza. Ya tengo arroz, frijolitos con mantequita y un pedacito de carne. Ya estoy en el lapso del deseo. No solamente como para satisfacer el hambre, ya estoy en un punto donde como lo que me gusta. Y la mayoría de nosotros estamos en esa etapa. Sí, Dios quiere que yo administre. Ya no estoy en el punto donde solamente agradezco porque se suplió mi necesidad. Dios te dice, te estoy dando lo que necesitas y un poquito más para que lo sepas administrar. ¿Cómo lo obtengo? Trabajando y administrando. La mayoría de nosotros solamente trabajamos la administración, nos la pasamos por el arco del triunfo, porque nos gastamos todo. Lo que debo dar, diezmo, más ofrendas, más limosnas. ¿Sí? Que es lo básico. Y ahora vamos, lo que me mueve es el amor. Ahora vamos a la etapa donde Dios anhela que podamos llegar. Esta etapa es como en el fútbol. ¿Sabes cuál es la posición más escasa y más valorada en el fútbol? Defensa, portero, ¿no? Es el número que todos quieren usar en el fútbol. El 10. El jugador más difícil de encontrar es el 10. ¿Por qué? Porque el 10 es el que reparte el juego. Es el jugador inteligente, el que siempre está viendo quién está mejor ubicado y le pone el balón como debe de hacerlo. Lionel Messi, ¿de qué crees que juega? Cuauhtémoc Blanco en México, ¿de qué crees que jugaba? De 10. Pelé, ¿dónde jugaba? De 10. Maradona, ¿dónde jugaba? De 10. Porque para jugar esa posición se requiere un talento y una falta de egoísmo. Es decir, siempre voy a buscar al jugador mejor colocado. En el básquetbol, la posición de base. Porque el base no solamente, y ahorita ya es muy sui generis, el mejor jugador ahorita en la NBA es un gordo. De veras, es un gordo.
Y la NBA tiene un conflicto de intereses porque dicen, a este cuate no le gusta ni el básquet. De verdad, no le gusta el básquet. Cuando acaba la temporada, se va a Serbia, a su país, a montar caballos, porque a él le gustan los caballos. Pero ¿sabes? Su capacidad, su don y su talento es que a pesar de que está grandote y gordo, sabe repartir el juego. Tiene promedios tanto en rebotes, puntos y asistencias, es el mejor en toda la liga. Y tú lo ves y corre así. Y tú dices, ¿cómo ese gordito va a poder con los negros superatléticos? Y dices, porque es un tipo inteligente y no es egoísta. No está pensando en me voy a lucir yo, estoy pensando en lo que puedo repartir a los demás. ¿Sí? Después de esta lección de deportes, te voy a decir, Dios quiere que lleguemos al nivel de lo abundante. Lo abundante es el nivel que Dios quiere entregarte, la tierra prometida, el lugar donde fluye leche y miel. La primera generación de israelitas no llegó, salvo por Josué y Caleb, no llegó a la tierra prometida porque tuvieron siempre mentalidad de esclavo. Tenían mentalidad de siervo y no podían llegar porque no iban a valorar las bendiciones que Dios tenía que darles, que Dios quería darles. Dios espera que lleguemos, pero tenemos que entender unas premisas y te las dicto. Para poder llegar a la etapa de lo abundante, Dios quiere que aprendamos a agradecer en todo. Número 1. Número 2, confiar en cualquier circunstancia. Confiar en Dios en cualquier circunstancia. Número 3, ser fiel en lo que invierto en el reino de Dios. Voy lento por lo que están anotando. Número 4, saber administrar mis excedentes. Número 5, aprender a compartir todo aquello que está por encima de mis necesidades. Y número 6, ser un dador libre. No tengo problema. Cuando Dios me diga, doy, doy. Cuando Dios me diga, invierto, invierto. Es que ya di el diezmo. No. Cuando Dios me diga, yo puedo sembrar. Y en ese momento me daré cuenta que tengo una mentalidad de un dador libre. Yo quiero que usted dé con esa liberalidad, que se sienta libre cuando lo haga. Si aprendemos estas lecciones, entonces estaremos preparados para manejar la abundancia. Si no es así, será una bomba de tiempo para que el dinero corrompa nuestras vidas. El dinero tiene la capacidad de corromper nuestras vidas. Y para que el dinero te corrompa, no tienes que ser rico. Hay gente jodida y miserable, así como hay ricos miserables. Gente que les pesa invertir en cosas tan básicas. Dicen que hay cosas en las que nunca tiene que pesar invertir. Una de ellas, tu colchón. Un buen colchón y una buena almohada es algo que nunca debe de pesarte invertir.
pasas al menos 8 horas de tu vida en ese lugar. Si te pesa invertir en un buen colchón, eres un miserable. De veras. Tienes que aprender a romper con esa mentalidad. El problema de Dios no es la riqueza, sino que la riqueza puede corromper fácilmente el corazón de un ser humano. El espíritu de Mamón, y no es el vato sancorón así, ¿no? Mamón era un dios de la época, era el dios del dinero, con doble M en medio, Mamón. O sea, no, o sea, ese no, o sea, el otro. Cuando Jesús dice en Lucas 12:15 que no se puede servir a Dios y a las riquezas, la traducción es no puede servir a Dios y a Mamón, que era el dios de las riquezas, literalmente. Al llegar a este nivel debes estar preparado para transferir riqueza, pero de igual manera hacerlo con sabiduría. No significa que si tengo le voy a dar a quien sea. No, hay que ser sabio. Dios me ha bendecido y yo voy a saber en dónde voy a depositar mi semilla. Una persona que ya llegó a esa etapa es como el 10 en el fútbol. Agarro y no es como los defensas. Un defensa es rompe y ubícate, ¿no? O sea, viéndolo lo más lejos que se pueda. Pero el tipo pensante es el que agarra el balón y dice, a ver, calcula las posibilidades, el aviento no está marcado, a ver, ¡pum! Gol. Tenemos que aprender a ser personas que sepamos en dónde vamos a invertir las riquezas. En lo abundante, lo que hago, doy. El área de mi vida, mi corazón. Ya tengo lo indispensable, tengo lo suficiente y lo que hago lo doy porque me nace del corazón. Si me voy a comprar algo es porque puedo comprármelo. Si voy a dar es porque puedo dar. Ya estamos hablando de un nivel más alto. Dios quiere que yo transfiera, que me convierta en una persona que ya tengo todo satisfecho, puedo bendecir a los demás sin problema. El pecado que debo evitar, la avaricia. Ya tengo mucho y quiero más y más y más y más y más y más. ¿Cómo lo obtengo? Administro y entiendo que el dinero trabaja para mí. Lo tengo invertido en distintos lugares donde ya ni siquiera necesito trabajar porque ya lo tengo trabajando el dinero para mí. Lo que debo dar. Y el diezmo, hermano, no, ese ya se quedó acá. Ese ya está acá. Todo lo posible. Puedo. ¿Oísen? Lo que me mueve, la adoración. Una persona que ha llegado al nivel de lo abundante entiende que una forma de adoración es el dar. Yo adoro a Dios cuando invierto en su reino. Yo adoro a Dios cuando ayudo a la gente con necesidad. Yo adoro a Dios cuando ayudo a alguien a crecer en un proyecto. Y de verdad, hoy en día, si hay alguna persona que a partir de lo que le estoy compartiendo en estos días, comienza un proyecto, yo quiero apoyarte si necesitas capital. Si hay una persona que entienda, una persona entendida en lo que hemos estado dedicando estos últimos domingos, yo quiero apoyarla.
Y sabes, casi nadie llega a esa etapa. Y ojo, para llegar a esta etapa no tienes que ser millonario. Es alguien que entiende que tiene lo indispensable y lo suficiente. No ocupas ser millonario. Ocupas tener satisfechas tus necesidades. Sentir que las tienes satisfechas. Que no dependes de un estatus. Y sabes, Dios no nos da en abundancia porque sabe que muchos de nosotros no hemos pasado estos niveles. A pesar de que tenemos lo suficiente, es más, a pesar de que pudiéramos estar en lo abundante, seguimos con una mentalidad de lo indispensable. ¿Y si mañana no tengo para comer? Tarugo, tienes 20,000 pesos en la cuenta. ¿Cómo no vas a tener para comer mañana? Pero la avaricia, el diezmo, pastor rata, quiere mi diezmo. Por favor. Por favor. Y lo he dicho muchas veces, yo no vivo de los diezmos. Y si viviera no haría mal porque estoy trabajando en esto. Y si usted conoce un pastor que vive de lo que entra a la iglesia, no está mal. Nadie es obrero. O sea, nadie es obrero por su propia cuenta. Y el obrero tiene derecho a su salario. Y el buey que trilla tiene derecho a comer. Así es de que por ningún motivo quiero que alguien de esta casa juzgue a un pastor que vive de lo que entra a una iglesia. Jamás. En otras iglesias hablarán de eso. Aquí somos inteligentes y entendemos esa parte. Jamás quiero que de su boca salga una crítica en esa parte. Estamos estancados aquí. Nos cuesta dar esto, mucho menos pensar en dar ofrendas y limosnas. Dar todo lo posible, no, nunca, jamás. Hermanos, se quieren hacer ricos. ¿Por qué lo voy a hacer? Eso es para mí, nada más para mí. ¿Me explico? ¿Por qué pudiendo vivir en una etapa más avanzada, vivimos con una mentalidad miserable? Y eso me está retando a mí también personalmente, créelo. En decir, Señor, me he administrado mal, porque he vivido con una mentalidad de lo indispensable. Como decíamos, en la mentalidad del amigo entre las espinas. Trabaje y trabaje y trabaje por querer tener algo que Dios ya te dio y que demuestra solamente la falta de confianza que tienes para con Dios. Si Dios es tu papá, no sé cómo fue tu papá en lo físico, a lo mejor ahí está el problema. Pero mi papá, hasta el último día de su vida, con el corazón que le llegaba hasta acá abajo, hasta el último día de su vida, trabajó porque no me faltara nada, porque nunca pasara hambre en mi casa. El amor que yo tuve de mis padres fue de padres que dieron todo porque no hiciera falta nada en mi casa. El dinero, ojo, el dinero es la prueba final del discipulado. Y es la prueba que muchos de nosotros no pasamos. Muchas iglesias son iglesias mediocres porque están llenas de gente con mentalidad mediocre. Porque no existe educación financiera.
Y eso sí, ya cuando nos toca a nosotros estar del otro lado, queremos que todos nos apoyen, ¿verdad? Nosotros no invertimos en nada, pero el día que nos toca estar al frente de algo, queremos que nos apoyen. Jamás. ¿Quieres ser socio de Dios? Somos sus socios cuando ponemos a disposición de Él nuestros dones. Y decimos: Señor, ya me harté de trabajar por dinero. A partir de hoy, quiero trabajar por tu reino. Aquí están mis dones, mis talentos. Quiero ponerlos a tu servicio. Si me vas a llevar a un banco, en un banco. Si me vas a llevar a una oficina de gobierno, a una oficina de gobierno. Si me vas a llevar a una empresa, en una empresa. Si me vas a llevar a una iglesia, en una iglesia. Si me vas a llevar a un negocio, en un negocio. Pero todo lo que yo tengo, yo quiero ponerlo a tu disposición. Si en tu corazón está esa disposición, obviamente vas a tener que empezar a hacer cambios en tu vida. Vas a tener que ser incomodado. No puedes hacer cambios si sigues igual. No puedes tener resultados diferentes si sigues igual. No sé en qué etapa te encuentres en este momento. Si estés peor que lo indispensable porque el dinero te controla a ti. Si estés pasando por la etapa de lo indispensable. Si estés en la etapa de lo suficiente con mentalidad de indispensable. O si ya Dios te esté queriendo llevar al nivel de lo abundante. Y la única forma en la que lo vas a poder lograr y en la que la mayoría de nosotros nos estancamos es en la cuestión del dinero. Satanás sabe que la forma en la que nos controla es a través del dinero. Y Dios quiere hacerte libre. Si tienes que hacer un ajuste en tu presupuesto personal, si tienes que hacer un plan para pagar tus deudas, si tienes que hacer una disciplina de sembrar en la obra de Dios, de invertir en el reino de Dios, a lo mejor estás en esa etapa. Pero el día de mañana no quiero que digas: a mí nadie me lo enseñó, porque no tendrás excusa. Delante de Dios soy libre, al menos con los aquí presentes. ¿Sí? Dios necesita que hagamos ajustes y cambios en nuestra vida. Y quiero que te pongas de pie.